La lujosa mansión en Malibú se extendía bajo un cielo gris de invierno. El viento gélido de la costa golpeando las ventanas de cristal de suelo a techo. Dentro, la opulencia minimalista de la decoración, en tonos fríos de blanco y gris, amplificaba el pesado silencio. Cada mueble, una pieza de diseño carísima, parecía gritar la ausencia de calor humano, un santuario de frialdad, a pesar de la deslumbrante vista del Pacífico que se extendía hasta el infinito. Isabela, con sus 32 años, sentía el peso de aquel vacío, un eco de su propia alma, mientras los sonidos distantes del océano parecían un lamento por su recién adquirida maternidad y la fragilidad que la acompañaba. Sus largos cabellos castaños, antes brillantes, estaban ahora enredados, cayendo sobre hombros curvados por el cansancio. Los ojos grandes y expresivos, antes llenos de vida de una prometedora diseñadora de moda, estaban ahora marcados por ojeras profundas, reflejos de noches de insomnio y una exhaustión que iba más allá de lo físico. Isabela, aunque vestía una bata de seda que costaba más que el salario anual de muchos, se sentía despojada, cada fibra de su ser clamando por una conexión que el lujo de su matrimonio con Robert jamás pudo ofrecerle. La imagen de su belleza clásica, ahora pálida y abatida, era la personificación de una riqueza material que enmascaraba una pobreza emocional abrumadora. En una cuna transparente de diseño italiano, el pequeño cuerpo de la recién nacida, una niña, se retorcía suavemente. Los minúsculos sonidos del llanto del bebé, tan puros e indefensos, rompían el silencio sepulcral de la habitación, un contraste chocante con la frialdad grandiosa del ambiente. Isabela, con el corazón oprimido por una ternura recién descubierta y una vulnerabilidad que la asustaba, observaba a su hija, un ancla de inocencia en medio de su propia tormenta interna. La fragilidad de aquel ser minúsculo, el peso ligero de su cuerpecito en sus brazos, era un recordatorio constante de la vida que había generado y del futuro incierto que la esperaba. Los días después del parto se habían arrastrado en una niebla de exhaustión y una soledad opresiva. La puerta de la habitación se abrió abruptamente, revelando a Robert, la figura imponente de 40 años, su rostro contorsionado en una expresión sombría y calculadora. No se acercó a la cuna, no ofreció una palabra de consuelo a Isabela, ni una mirada de ternura a su hija. El olor de su perfume caro, el brillo de su impecable traje, todo parecía un ultraje a la fragilidad del momento, un abismo de indiferencia entre ellos. Con una frialdad que congeló el aire ya gélido de la habitación, Robert extendió un fajo de papeles, los documentos de divorcio, sus palabras cortantes como cuchillas. Este matrimonio fue un error de cálculo, Isabela, y la responsabilidad de una niña, bueno, no forma parte de mis planes. La mirada de Robert, desviándose del bebé para fijarse en un punto vacío en la pared, selló el destino de Isabela. Ella no solo estaba siendo rechazada, sino que la vida que acababa de generar también estaba siendo despreciada, un error para el hombre que debería protegerlas. Un escalofrío recorrió a Isabela, no de frío, sino de un dolor punzante que perforó su alma. En ese instante, mientras las palabras de Robert aún resonaban, abrazó a su hija con una fuerza desesperada, el pequeño cuerpo acurrucado en su pecho, un calor familiar llenando el vacío que Robert había dejado. Una ola abrumadora de amor y un instinto protector inquebrantable la invadieron. Era una claridad súbita, un despertar brutal. La verdadera riqueza no estaba en esas paredes frías, en los bienes materiales que Robert podía comprar, sino en la vida que ella había generado. No permitiría que su hija creciera en un ambiente desprovisto de amor, aunque eso significara renunciar a todo y empezar de cero. La llama de su antigua fuerza, sofocada por años de dependencia e ilusión, comenzó a reavivarse, alimentada por el amor puro
por su hija. ¿Te está gustando esta historia? Por favor, suscríbete al canal y comenta desde qué lugar nos estás viendo. La vida de Isabela, antes de Robert, era un vibrante caleidoscopio de colores y texturas. Se había graduado con honores en diseño de moda en la Parsons School of Design, en Nueva York, y rápidamente construyó un portafolio impresionante, soñando con lanzar su propia marca. Su energía creativa era ilimitada y encontraba propósito en cada boceto, en cada costura. Sin embargo, cuando Robert, el magnate del sector inmobiliario, entró en su vida con su promesa de seguridad y un estilo de vida que superaba sus sueños más salvajes, Isabela se vio seducida por la idea de un final feliz, instantáneo. Ingenuamente, creyó que el amor podía florecer en medio del lujo, y así abdicó de su carrera y de su identidad para encajar en el molde de la esposa trofeo. Esta decisión, que parecía un cuento de hadas al principio, la dejó con un vacío existencial, un arrepentimiento silencioso que la consumía por dentro. Ahora, con su hija en brazos, Isabela se vio confrontada con la cara más cruel de su elección. Robert, después de entregar los papeles del divorcio, ofreció una cantidad irrisoria como pensión, esperando que la falta de recursos la hiciera arrastrarse de vuelta. La propuesta fue un golpe calculado, un recordatorio de la total dependencia que él había cultivado en ella. El círculo social de Isabela, antes tan efusivo con invitaciones a galas benéficas y cenas exclusivas, súbitamente se convirtió en un muro de silencio y miradas de desprecio. Amigas que antes la elogiaban por su matrimonio perfecto, ahora la veían como una fracasada, una mujer descartada. Las llamadas cesaron, las invitaciones desaparecieron. Isabela percibió que, para aquel mundo, ella era solo una extensión del estatus de Robert, y sin él, ella era invisible. Con el bebé acurrucado en sus brazos, Isabela sentía el temblor de sus propios miedos internos. La duda la carcomía. ¿Cómo sustentaría a su hija? Estaba sola en una ciudad grande, sin empleo, sin red de apoyo, sin nadie más a quien aferrarse. Su currículum, antes prometedor, ahora parecía obsoleto. El trauma de haber abandonado su pasión, de haber perdido su propia voz creativa, resurgía con toda su fuerza. Cada llanto del bebé, cada pequeña necesidad, hacía que el peso de la responsabilidad fuera aún mayor. Con cada día que pasaba, la presión financiera se intensificaba, pero el instinto maternal, feroz e inquebrantable, superaba la parálisis del miedo. La realidad, fría e implacable, llamó a la puerta. Isabela se vio obligada a vender algunas de sus joyas más caras, regalos de Robert, ahora símbolos vacíos, para conseguir el dinero necesario para alquilar un pequeño apartamento en un modesto barrio de Los Ángeles. El lujo de Malibú era un pasado lejano, un espejismo. El apartamento era simple, con muebles básicos y una vista a la maraña de cables eléctricos y tejados. No había mayordomos, ni chefs, ni coches de lujo a su disposición. Solo había ella, su bebé y el silencio de la incertidumbre, pero también una extraña sensación de libertad, de estar finalmente en control de su propia vida, aunque fuera aterrador. Los primeros meses fueron una batalla. Isabela, acostumbrada a la vida de opulencia, tuvo que aprender a cuidar de la casa, cocinar y principalmente a cuidar de un recién nacido sola. Las noches de sueño eran un lujo olvidado. Los días se transformaban en noches, acunando a la hija que lloraba, cambiando pañales, aprendiendo los matices de cada suspiro. El dinero disminuía rápidamente. Intentó decenas de trabajos, pero su falta de experiencia reciente y el hecho de tener un bebé pequeño hacían todo más difícil. Con cada no, la esperanza disminuía, pero la imagen del rostro sereno de su hija dormida, con sus pequeños labios entreabiertos, era lo que la impulsaba a continuar.
En medio de esta lucha, el bebé desarrolló una leve complicación respiratoria. Pequeños silbidos en el pecho y una tos persistente se convirtieron en una preocupación constante. La visita al médico, un consultorio simple y acogedor, contrastaba con los hospitales privados a los que Isabela estaba acostumbrada. El diagnóstico, una bronquiolitis leve que requeriría medicación y seguimiento, no era grave, pero los costos de los medicamentos y las consultas, aunque menores de lo que esperaba, se sumaban a una creciente pila de facturas. La desesperación amenazó con engullirla, pero al sostener la pequeña mano de su hija, Isabela sintió una corriente eléctrica de determinación. Haría lo que fuera necesario. La conexión entre Isabela y su hija se profundizaba cada día. Cada sonrisa del bebé, cada pequeño gesto de reconocimiento era un bálsamo para el alma herida de Isabela. La niña, con sus ojos curiosos y su inocencia inquebrantable, irradiaba una luz que disipaba las sombras de la tristeza. Isabela pasaba horas observándola dormir, trazando con el dedo los contornos de su rostro, sintiendo el calor de su cuerpo. Este vínculo transformador era la fuerza motriz que la impulsaba, haciéndole percibir que el amor que sentía por su hija era un tesoro incomparablemente mayor que cualquier fortuna material. La tensión aumentaba con la proximidad de la fecha límite para el pago del alquiler. Sin dinero y con pocas opciones, Isabela tomó una decisión drástica. Ella, que antes era una figura frecuente en subastas de arte y eventos de moda, encontró un trabajo a tiempo parcial en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Vistiendo un delantal simple, servía cafés y limpiaba mesas, un contraste sorprendente con su vida anterior. El orgullo, antes un escudo, fue dejado de lado. Cada propina, por pequeña que fuera, era un símbolo de su independencia y de su capacidad para mantener a su hija, una pequeña victoria en medio de una guerra silenciosa. Mientras trabajaba en la cafetería, Isabela comenzó a observar a los clientes y el flujo de la vida urbana. Mediante sus pocos momentos libres, tomaba notas y bocetos en un pequeño cuaderno. Recuerdos de su pasión por la moda resurgían, ya no como un sueño distante, sino como una posibilidad tangible. Veía la belleza en la gente común, en los niños jugando en el parque cercano. La idea de crear ropa infantil, prendas que unieran comodidad, sostenibilidad y un toque de alegría, comenzó a tomar forma. Era un proyecto humilde, distante de las pasarelas de París, pero que encendía una chispa de esperanza en su corazón. Los primeros pedidos llegaron de forma lenta y tímida. Una amiga de la cafetería, una vecina curiosa, una clienta que vio las piezas expuestas en un pequeño escaparate que Isabela montó. Cada venta era una inyección de ánimo, un reconocimiento de su trabajo. Los comentarios de los clientes eran positivos, elogiando la calidad y la sensibilidad de las piezas. Isabela se sentía revivir. Aquel pequeño apartamento, antes símbolo de su caída, ahora era su estudio, su refugio, el lugar donde estaba reconstruyendo su vida pieza por pieza, con el amor incondicional de su hija como inspiración. Poco a poco, la noticia sobre la ropa de Isabela comenzó a extenderse, primero en el barrio, luego a otras partes de la ciudad. El boca a boca y algunas publicaciones en blogs de madres trajeron un flujo constante de pedidos. Isabela necesitaba ayuda. Fue entonces cuando conoció a María, una vecina mayor, inmigrante, que cosía desde hacía décadas y estaba desempleada. La asociación nació de una necesidad mutua. María necesitaba trabajo. Isabela necesitaba manos experimentadas. Juntas, trabajaban incansablemente, transformando retazos en piezas de arte, cada costura cargada de esperanza y resiliencia. La salud de la hija de Isabela, aunque exigía cuidados, se estabilizó.
Las crisis de bronquiolitis se hicieron menos frecuentes y los ojos curiosos de la niña, que antes parecían solo ver, ahora brillaban con la alegría de los descubrimientos. Cada hito, la primera sonrisa, el primer gateo, la primera palabra, era celebrado por Isabela con una emoción genuina que nunca había experimentado en la vida de lujo. La hija era su brújula, su motivo para luchar, la prueba viviente de que la vida tenía un propósito mucho mayor que el que Robert le había ofrecido. La tensión financiera, aunque persistía, ya no dominaba los días de Isabela. Los ingresos de la cafetería y las primeras ventas de su ropa garantizaban lo básico. Aprendió a vivir con menos, a valorar cada céntimo y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Un almuerzo simple con María, un paseo por el parque con su hija, el olor a tela nueva. La vida, antes llena de cenas caras y viajes lujosos, ahora estaba llena de momentos auténticos y de la construcción de algo real, algo que ella podía llamar suyo, con sus propias manos y su propio esfuerzo. Los desafíos externos continuaban, pero la postura de Isabela había cambiado. Ya no era la mujer fragilizada por el divorcio, sino una madre y emprendedora en ascenso. Las críticas veladas de su antiguo círculo social ya no la afectaban. Había encontrado su fuerza en un lugar que el dinero no podía tocar, el amor por su hija y la redescoberta de su propio valor. A cada paso, se distanciaba de la sombra de Robert, construyendo una identidad que era únicamente suya, forjada en la resiliencia y en el amor incondicional. La conexión afectiva entre Isabela y su hija se convirtió en el cimiento de su nueva vida. Las palabras de Robert, que un día la hirieron tan profundamente, ahora parecían distantes, meros ecos de un pasado que ella estaba dejando atrás. Cada noche, al arrullar a su hija, Isabela sentía la plenitud de un amor que desbordaba, un amor que curaba todas las heridas. Las pequeñas manos del bebé, que se aferraban a sus dedos, eran el toque más valioso que jamás había recibido, una promesa de un futuro construido sobre los pilares del afecto y la verdad. Meses pasaron, transformando a Isabela. El pequeño apartamento, ahora lleno de vida y trabajo, atestiguaba la metamorfosis de la diseñadora de moda en una emprendedora resiliente y una madre dedicada. Su hija, a pesar de los desafíos iniciales de salud, florecía, sus ojos grandes y brillantes reflejando el amor y la atención inquebrantables de la madre. Isabela había encontrado una rutina que, aunque exhaustiva, era infinitamente más gratificante que la opulencia vacía de su vida anterior. Las costuras en su estudio improvisado, el olor a café en la cafetería y las risas de su hija llenaban sus días con un propósito palpable, una riqueza que el dinero jamás podría comprar. La calma fue interrumpida por una llamada inesperada en su celular. Era Robert. El nombre parpadeando en la pantalla trajo una oleada de recuerdos amargos, pero también una extraña curiosidad. Sonaba diferente. La voz que Isabela recordaba tan fría ahora parecía teñida de un arrepentimiento forzado, un intento velado de remordimiento. Pedía un encuentro, una conversación sobre el futuro, ofreciendo un acuerdo financiero generoso que, según él, cambiaría la vida de Isabela y de su hija. Había oído sobre el modesto apartamento, la cafetería, y en su mente distorsionada, pensó que la exhausta Isabela estaría desesperada por aceptar cualquier migaja. El encuentro fue concertado en su propio apartamento. Isabela, vestida con una ropa sencilla, pero elegante, hecha por ella misma, esperaba en la pequeña sala. La puerta se abrió y Robert entró, sus ojos recorriendo el ambiente con una mezcla de desprecio y sorpresa. Se veía desubicado en aquel espacio modesto, su imponente figura habitual disminuida por la simplicidad del lugar. La hija de Isabela,
dormida en una cuna al lado de la máquina de coser, era la imagen de la tranquilidad, un contraste impactante con la tensión que Robert traía consigo. Él había esperado encontrar a una Isabella quebrada, arrastrándose, pero vio a una mujer con un brillo nuevo en los ojos, una fuerza que él no reconocía. Robert, sin rodeos, comenzó a presentar su propuesta. Habló sobre el arrepentimiento de sus decisiones precipitadas, sobre la responsabilidad de tener una familia y sobre cómo él podría proporcionar una vida mejor para su hija. Los números que citaba eran astronómicos, valores que podrían librar a Isabella de cualquier preocupación financiera por el resto de su vida. Se acercó a la cuna, pero su mirada permanecía distante, como si la bebé fuera solo una parte de una ecuación, un activo a negociar, no un ser humano a quien amar. La frialdad de su voz, incluso disfrazada de benevolencia, era la misma que Isabella había escuchado el día del divorcio. Isabella lo escuchaba en silencio, su mano reposando suavemente sobre el pequeño cuerpo dormido de su hija. Cada palabra de Robert era un recordatorio del pasado, del dolor que él había infligido, de la vida que ella había abdicado. Pero al mismo tiempo sentía una claridad abrumadora. Las cicatrices del rechazo aún estaban allí, pero ya no la definían. El dolor de haber sido descartada había dado paso a una fuerza inquebrantable, forjada en el amor por su hija y en la redescoberta de su propio valor. La riqueza que Robert ofrecía parecía vacía, sin color, sin vida, comparada con la plenitud que ella había encontrado. Ella levantó la mirada hacia Robert, sus ojos humedecidos, no de tristeza, sino de una determinación silenciosa. Su voz, antes tan suave, ahora llevaba una firmeza que lo sorprendió. «No puedes comprar lo que tengo ahora, Robert». Una pausa emocional llenó el aire, más potente que cualquier grito. «El amor de mi hija es la mayor fortuna que existe y ella no está en venta. Tú me quitaste todo, pero me diste el regalo más valioso, la libertad de encontrar mi propio valor y el amor incondicional que solo una madre puede sentir. Esto no tiene precio, y no lo cambiaré por nada». Robert palideció, sus palabras muriendo en la garganta. Intentó argumentar, pero Isabella, con su hija en brazos, no le dio oportunidad. La mujer frente a él no era la Isabella sumisa que él había dejado atrás. Era una mujer que había superado el dolor, que se había reconstruido con sus propias manos, y que ahora lo miraba con una dignidad que él jamás poseería. Aquel momento, la declaración inquebrantable de Isabella, fue su liberación final de la prisión material y la consolidación de su vínculo inquebrantable con su hija, sellando su transformación y la prueba de que el amor era, de hecho, la mayor riqueza. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La negativa a Robert no fue solo un no al dinero, sino un sí rotundo a la libertad y al amor. En los meses que siguieron, la pequeña marca de ropa infantil de Isabella, Raíces del Amor, floreció. Sus prendas, hechas con algodón orgánico y un toque de cariño en cada costura, se hicieron un éxito de boca en boca, ganando destaque en boutiques locales y en revistas de maternidad con enfoque en sostenibilidad. Isabella, ahora una empresaria al frente de un pequeño equipo de costureras locales, vio su pasión redescubierta transformarse en un negocio próspero, alimentado no por la codicia, sino por la genuina voluntad de ofrecer algo de valor al mundo. Con el éxito financiero proveniente de su propio esfuerzo, Isabella no olvidó las dificultades que enfrentó. En lugar de acumular más bienes, decidió usar parte de sus ganancias para crear una institución de apoyo a madres solteras en 1900. Situación de vulnerabilidad.
Bautizada como Un Nuevo Comienzo, la fundación, inaugurada un año después del divorcio de Isabela, en un antiguo edificio revitalizado en el centro de Los Ángeles, ofrecía no solo auxilio financiero de emergencia, sino también guardería, cursos de capacitación profesional y apoyo psicológico. El objetivo era dar a otras mujeres la oportunidad de reconstruir sus vidas, así como ella lo había hecho, con dignidad y autonomía. La hija de Isabela, ahora con poco más de un año, crecía feliz y sana, irradiando la alegría de una niña rodeada de amor incondicional. Sus primeros pasos fueron celebrados no en un salón opulento, sino en el suelo de madera del pequeño apartamento, con María, la costurera amiga, y otras madres de la fundación aplaudiendo. La niña, con sus cabellos rizados y una sonrisa fácil, era el testimonio vivo de que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en la abundancia de afecto y en la resiliencia del espíritu humano. Isabela, antes atrapada en la jaula dorada del lujo, ahora se sentía verdaderamente rica, su corazón desbordante de gratitud y propósito. Su historia de una mujer que abdicó de todo para encontrar el verdadero valor de la vida se convirtió en una fuente de inspiración. Isabela, antes una figura silenciosa a la sombra de un magnata, ahora era una oradora invitada en eventos sobre empoderamiento femenino y emprendimiento social. Su mensaje era claro y resonante. El amor incondicional y el propósito genuino valen más que cualquier riqueza material. Ella demostró que la felicidad no reside en la acumulación de bienes, sino en la conexión humana, en la superación de las adversidades y en la capacidad de amar y cuidar al prójimo. Isabela se convirtió en un símbolo de fuerza y resiliencia, y su historia era un farol para muchos. El viaje de la mujer rica y vacía a la madre emprendedora y plena demostraba que la vida, incluso después de la pérdida y la decepción, puede ser redescubierta y llena de un sentido profundo. Con cada sonrisa de su hija, con cada nueva madre ayudada por la fundación, Isabela veía la confirmación de que su decisión de elegir el amor por encima de todo fue la mayor inversión de su vida. 10 años después, el cabello de Isabela ya presentaba algunas hebras plateadas, pero sus ojos mantenían el mismo brillo intenso, quizás aún más vibrante. Estaba junto a su hija, ahora una preadolescente llena de energía, con los mismos ojos curiosos de la madre, en la inauguración del tercer centro de Un Nuevo Comienzo, en una nueva ciudad. Raíces del amor. Era una marca reconocida a nivel nacional, pero la pasión de Isabela permaneció en la fundación, que había transformado la vida de cientos de madres e hijos. Mientras Isabela pronunciaba su discurso, su hija, Elena, se apartó un poco y notó a una niña de unos 5 años, con una mochila raída, observando el evento desde la puerta. Elena, con la compasión que aprendió de su madre, se acercó, extendiendo la mano. «Hola», dijo ella con una sonrisa acogedora. «¿Estás sola? Ven, aquí puedes encontrar un nuevo comienzo». El gesto simple de la niña, que traía consigo la bondad heredada de Isabela, cerraba un ciclo e iniciaba otro, perpetuando el legado de que el amor y la empatía son las herencias más poderosas. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.